del esófago, la radiofrecuencia, tratamientos con radiofrecuencia que ahora están muy en boga, sobre todo para el tratamiento del esófago de Barrett. Post ingesta de cáustico, y esto lo resalto porque esta es la forma de estenosis esofágica o la causa de estenosis esofágica que con mayor frecuencia y con mayor rigidez se asocia a estenosis refractarias asociadas a su vez a una extensa, muchas veces extensa y muy severa fibrosis. Y con menos frecuencia las estenosis que pueden ser producidas por la presencia prolongada de sondas nasogástricas. Las estenosis refractarias agrupan hasta el 10% de las estenosis benignas del esófago. Y si bien parece esta cifra bastante baja, desde el punto de vista del impacto clínico y de los desafíos terapéuticos, es una cifra sumamente alta y desafiante. Es importante cuando uno enfoca el manejo de estos pacientes, tratar de clasificarlos en tipos y variedades a través de un estudio tan sencillo como es la esofagografía. Reconocemos, y esta clasificación fue propuesta por nosotros, dos tipos de variedades. La variedad anular, que es aquella estrecha, circunscrita a un segmento muy específico y generalmente no mayor de 1 centímetro a nivel de cualquiera de los segmentos del esófago, y las variedades tubulares, que son las más frecuentes, que obviamente son estenosis más extendidas. Pero además, no solamente estos dos criterios son importantes, sino la extensión que pueda tener la lesión estenosante. Y es así que hemos propuesto la clasificación en tipo 1, que son aquellas estenosis que se restringen al extremo proximal del esófago, tipo 2, las que comprometen fundamentalmente el esófago medio, y tipo 3, las que se ubican a nivel del esófago distal. Por supuesto, pueden darse la suma de 1 más 2 o 2 más 3, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista del enfoque terapéutico, hay que tomar en cuenta que las variedades tubulares y aquellos tipos 1 ubicados en el segmento superior del esófago son las que generalmente suponen más dificultades el momento de definir o aplicar una terapéutica endoscópica. Algunos conceptos importantes cuando hablamos del tratamiento. No hay duda alguna que las dilataciones son la piedra fundamental del tratamiento de las estenosis. Y dentro de las dilataciones, como todos sabemos, tenemos aquellos dilatadores de fuerza radial que se basan en el uso de balones de dilatación de diferentes calibres y de diferentes longitudes, y los dilatadores de fuerza axial, que son los clásicos dilatadores de Savary. Hay muchas variedades de estos dilatadores, pero los que se han impuesto en nuestra práctica diaria en el mundo entero son los dilatadores de Savary, que pueden ser introducidos a través de una guía metálica que asegura un buen transcurso del dilatador, un transcurso seguro del dilatador a lo largo del esófago y sobre todo a lo largo de la estenosis. Y cuando hablamos de estenosis refractarias, son aquellas que no responden, como hemos hablado antes, a las dilataciones convencionales, o que las dilataciones convencionales no son suficientes para resolver este tipo de estenosis refractarias o recurrentes. Y entonces se proponen una serie de otras técnicas complementarias que tienen que ver con terapias químicas,
terapias metálicas o de remodelación del esófago y terapias de electrocorte radiado, que es lo que vamos a analizar a continuación. Sin embargo, hay que destacar que no existen consensos diferenciados de tratamiento en relación a las etiologías. O sea que al margen de cualquiera sea la etiología que produce la estenosis, el concepto de recurrencia o refractariedad es el que define el tipo de tratamiento que vamos a hacer y no la etiología. Una de las propuestas ya antiguas que fue planteada alrededor de los años 60, en aquellos casos, sobre todo esto fue planteado inicialmente en niños, en aquellos casos de estenosis refractaria, fue la infiltración intralesional de corticoides. Consiste en la inyección intrafibrosis, ¿no?, de corticoides, la triamcinolona, ¿no es cierto? Porque estos casos se asocian a depósitos de colágeno causados por inflamación crónica con demostrada disminución de la recurrencia de la disfagia cuando se aplica este tipo de tratamiento. La dosis de la triamcinolona que se sugiere para el manejo de estos pacientes es de 40 miligramos por centímetro cúbico y se inyectan 0,5 centímetros cúbicos de la solución bajo visión endoscópica sobre cada centímetro de extensión de la estenosis. Este concepto ya demuestra que esta técnica es aplicable en aquellas estenosis tubulares o anulares, pero no muy extendidas en longitud. Y se dice entonces que la mejor indicación son estenosis tubulares cortas, no mayores a 2 centímetros, porque es muy difícil, y se sobreentiende, estar inyectando triamcinolona en una estenosis tubular de gran extensión. El nivel de recomendación de este tratamiento es alto, pero con bajo nivel de evidencia. Y cuando hablamos del nivel de evidencia de este tipo de tratamientos, en realidad estos conceptos se aplican a todo lo que tiene que ver con las estenosis recurrentes y refractarias, porque es muy difícil comparar casos, ¿no es cierto? Cada caso se comporta de una manera diferente, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista de extensión y asociación a una mayor o menor fibrosis. Esto hace que la comparación entre técnicas y la comparación de resultados sea realmente poco homogénea. La mitomicina C también fue ya propuesta alrededor de los años 70. Sabemos que la mitomicina C de instilación, bueno, es un antibiótico antitumoral producido a partir del Streptomyces. Tiene propiedades antineoplásicas y antiproliferativas. Y a través de la instilación local, se ha demostrado que inhiben la proliferación de fibroblastos sin producir daño mucoso por un proceso de apoptosis. Bloquea la síntesis del DNA, lo que reduce la formación de colágeno por los fibroblastos, y esto es lo que favorece, o estos son los principios sobre los que se basa la propuesta de utilizar esta sustancia antineoplásica por vía endoscópica mediante instilación local, como vamos a ver a continuación, y se ha demostrado que no existen efectos colaterales y que se puede utilizar tanto en niños como en adultos. La técnica consiste primero en dilatar el segmento estenosado hasta el punto de exponer a nivel del lumen la capa muscular del esófago.
En un segundo paso, instalar mitomicina mediante un catéter spray sobre toda la capa muscular expuesta a una dilución de 0,5 miligramos por centímetro cúbico y en cantidad de 5 centímetros cúbicos por cada 5 centímetros de extensión de la estenosis. Esto, a diferencia de la triamcinolona, nos permite ser muy amplios, como estamos hablando solamente de una instilación y no de una inyección. Es muy sencillo instilar a través del catéter spray la cantidad suficiente en relación a la extensión de la estenosis. El tercer paso es repetir la dilatación axial o radial con un dilatador de 15 milímetros, manteniendo in situ el mismo por 5 minutos con el objetivo de permitir la adhesión del producto a la capa muscular. Y solemos hacer además ciertas maniobras de fricción con el mismo dilatador sobre toda la zona estenosada con el objetivo, obviamente, de mejorar la adhesión del producto en la capa muscular, que es la capa sobre la cual se produce la fibrosis, porque es la más rica en colágeno. Como cuarto punto, hay que lavar y aspirar el residuo de la solución y se debe repetir nuevas sesiones con un intervalo de 3 semanas. Les muestro este caso de una mujer de 35 años que ingesta provocada con fines suicidas de hidróxido de sodio, disfagia progresiva que se inicia 3 semanas después de la ingesta producida hace 3 meses y el diagnóstico final de una estenosis esofágica compleja. Entonces ahí estamos viendo la estenosis, el segmento proximal de la estenosis. Realizamos la dilatación radial con dilatadores hidrostáticos y ven ustedes cómo ya después de la dilatación se expone la fibra muscular del esófago que puede ser fácilmente visualizada. Esta es una estenosis, como ustedes ven, larga, que toma el segmento, es tipo 2 y 3, y una vez que hemos instilado la mitomicina, volvemos a hacer dilataciones con fricciones, como les acabo de explicar, con el objeto de mejorar la adhesión de este producto a la mucosa esofágica. Ahí se ve claramente, claramente la capa muscular del esófago que ha sido tratado y permeabilizado a través de la dilatación combinada con mitomicina. Otra vez estamos instilando mitomicina con un catéter spray a lo largo de todos los segmentos que comprometen la estenosis y repetimos poco a poco el procedimiento en la medida en que la estenosis es más o menos extensa. Cuando estamos frente a una estenosis esofágica proximal tipo 1, hay que tener más cuidado, ¿no es cierto? Porque se puede producir una broncoaspiración y sobre todo en niños tomamos siempre la precaución de realizar el procedimiento bajo intubación endotraqueal y lo que hacemos es, como se ve en este esquema, bloquear el esófago a nivel del extremo distal de la estenosis y con el objeto de mantener la mitomicina en contacto con el segmento ya previamente dilatado y por un periodo mucho más largo y evitar la broncoaspiración a través de la intubación endotraqueal. Esto lo hacemos sobre todo en niños. Las terapias de remodelación.
están basadas en el uso de stents metálicos totalmente cubiertos o biodegradables. Esta terapia se han propuesto tanto los stents cubiertos, reitero, los biodegradables, con la única diferencia entre ellos que los biodegradables no requieren obviamente una extracción posterior, no hay otra diferencia. Se propone mantener el stent por 6 a 12 semanas y el éxito terapéutico reportado con este tipo de tratamiento es solamente del 33%. Y esto coincide con nuestra experiencia. Nosotros hemos utilizado entre los biodegradables y los totalmente cubiertos en un total de 7 casos con estenosis complejas refractarias producidas por cáusticos y nuestra experiencia es muy pobre porque luego de retirado o degradado el stent, se produce nuevamente la estenosis y por lo tanto el éxito terapéutico es realmente bajo y hemos dejado de utilizar este tipo de técnica. Cuando estamos frente a estenosis anulares o a estenosis tubulares cortas, la alternativa del electrocorte radiado suele ser muy útil, ¿no es cierto? Como estamos viendo en este caso, primero realizar una leve dilatación, que suele ser muy compleja porque está asociada a mucha fibrosis, y luego realizar un electrocorte radiado. Se propuso que con agujas de corte, en forma hacia los 4 cuadrantes de la estenosis. Nosotros preferimos utilizar este instrumento que es el IT Knife, que ha sido propuesto por el profesor Ono en Japón ya hace muchos años para la disección submucosa endoscópica, pero que en los casos estos nos da muchísimo más seguridad porque tiene, como ustedes pueden ver, el instrumento tiene acá una cubierta cerámica y el segmento de corte es este, de corte eléctrico. Entonces, como nosotros en una estenosis de esta naturaleza no vemos qué pasa en el segmento distal, es mucho más seguro utilizar este instrumento que no va a producir contacto eléctrico sobre un segmento ciego. Entonces, de la misma manera que con este tipo de agujas, realizamos el electrocorte radiado, seguido, obviamente, de una dilatación hidrostática o axial, dependiendo de los recursos que dispongamos, hasta lograr abrir completamente el lumen. Este tipo de técnica tiene un bajo porcentaje de recidivo y es muy útil, pero exclusivamente en aquellas estenosis anulares o tubulares cortas. Y finalmente están, cuando hay fracaso, el reemplazo colónico y el ascenso gástrico, que si bien son técnicas que requieren de cirujanos muy bien especializados en el tema, no están tampoco exentas de complicaciones. Les voy a mostrar un caso que al inicio de la pandemia me tocó observar. Estaba viendo un programa televisivo de apoyo humanitario y el padre de un niño presentó el caso de su hijo pidiendo precisamente ayuda, ya que el niño, el bebé de 6 años, cuando tenía, 6 meses, había ingerido accidentalmente soda cáustica. Eso le produjo una estenosis severa del esófago y presentaba a este padre 12 años después a su hijo que, a pesar de los tratamientos que había recibido, que los voy a mostrar, estaba cursando con una afagia y se alimentaba durante estos 12 años exclusivamente por gastrostomía. Entonces se trata de un paciente masculino de 12 años de edad
consulta por afagia, ingesta accidental de hidróxido de sodio a los 6 meses, aparentemente hidróxido de sodio, porque no se tiene el dato exacto, a los 6 meses de vida. A esta edad le hicieron una transposición de colon más gastrostomía de alimentación. No logra recuperar la deglución a pesar de los intentos fallidos de dilatación y desde los 6 meses, durante 12 años, se alimenta, como decía, por gastrostomía. Esta es una esofagografía de cuando era bebé, ya a los 6 meses de edad, después de la cirugía de transposición de colon. Como se ve acá, existe un esófago proximal, un segmento del esófago proximal muy corto, una estenosis filiforme y finalmente el colon. Pero cuando lo vimos ya a los 12 años de edad, ya no le hicimos ni siquiera una esofagografía nueva, nos basamos únicamente en esta, porque el paciente estaba en completa afagia. Y entonces lo que propusimos es realizar una endoscopía doble, una por la gastrostomía y otra por vía oral. Y encontramos, esta es la imagen de la estenosis del endoscopio. Hola, hola. Estamos, doctor, nosotros lo escuchamos bien. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Doctor, hay una interferencia. Había una interferencia, sí, pero no es de acá. ¿Ahora ya? Ahora sí estamos. Bueno, Ahí estamos. entonces voy a poner en movimiento, perdón, este video que nos muestra que este es el segmento proximal del esófago. El otro endoscopio está introducido por la gastrostomía y por transiluminación. Nos permite suponer cuál es la mejor vía para efectuar una perforación con una aguja de corte. Entonces, simplemente guiados por la transiluminación, logramos superar la oclusión del esófago, introducir con bastante seguridad este catéter, luego una guía e iniciar el procedimiento de dilatación, en este caso radial, con balones de dilatación. Bajo control tanto del endoscopio proximal como del endoscopio distal, que en este momento no lo vemos, pero estamos trabajando entre dos endoscopistas. Efectuada la dilatación, que obviamente tiene que ser gradual, en este caso existía una tremenda fibrosis, un tejido sumamente duro, explicable no solamente por la lesión cáustica que sufrió este paciente, sino por la cicatrización de la anastomosis entre el esófago y el colon, que se realizó 12 años antes. Y ahí vamos dilatando progresivamente, empezamos a ver la luz del endoscopio que está ubicado en el colon ascendido, y con mucha precaución, por supuesto, porque el riesgo de perforación en estos casos es alto. Vamos a ir dilatando nuevamente, en este caso ya con un balón de 12, hasta que finalmente vamos a conseguir el ingreso del endoscopio oral hasta el segmento colónico, como vamos a ver a continuación. Ahí ya se ve el endoscopio distal, que está ubicado en el colon, claramente la luz, y hay un encuentro entre los dos endoscopios.
Ahí se van saludando. Este es el segmento expuesto y finalmente logramos pasar al estoma. Un control, esto fue hecho en fecha 6 de junio de 2020 y el 18 de junio del mismo mes realizamos el control. Como ven, ya está abierta la estenosis, ya solamente necesitamos introducir una guía de Savary, dilatar, poder apreciar mejor el grado de fibrosis que existe en este segmento de la anastomosis esófago-colónica, y luego de dilatar ya es posible el paso seguro y fácil hacia el colon ascendido. Y finalmente vencer la anastomosis esófago, perdón, colónico-gástrica o cologástrica, que es esta, hasta ingresar al estómago. Ahí está la sonda de gastrostomía por la cual el paciente se alimentó durante 12 años. Entonces, ¿cuál es el impacto humano de todo esto? Miren, este niño lo que hacía durante todo este periodo de tiempo de 12 años era meterse la comida a la boca, saborearla un poco y devolverla, escupirla. Y nunca tuvo la oportunidad de deglutir. Y este es su primer almuerzo. Después, ay, perdón, bueno, se invierte la imagen, pero no importa. Después de las dilataciones, de las primeras dilataciones. Entonces, lo interesante de este niño es que ahora ha conseguido un trabajo, porque durante todo este largo periodo de vida que tuvo simplemente degustando los alimentos y escupiéndolos, devolviéndolos, ha adquirido una sensibilidad impresionante que ha sido medida en la ciudad de Cochabamba por una empresa de gaseosas y actualmente lo contrata como, como catador de los productos que produce esta fábrica. Entonces él ha tenido que empezar o aprender a deglutir dentro de un proceso que ha sido también colaborado a través de fisioterapia. Algunas conclusiones. Las estenosis esofágicas recurrentes y refractarias en niños y adultos representan un desafío terapéutico mayor. La severidad de las lesiones esofágicas estenosantes tienen directa relación con las diferentes causas etiológicas, las mismas que, cuando son refractarias, deben ser tratadas bajo protocolos similares independientes de la causa. La aplicación de estudios controlados para la evaluación de resultados terapéuticos de las estenosis refractarias es poco aplicable en razón de las diferencias que existen en cuanto a severidad, extensión, adherencia de los a tratamientos prolongados y otros factores que realmente dificultan definir y estandarizar conductas. Muchas gracias por la invitación y, como siempre, desde el Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés de La Paz, donde funciona o tiene su sede el Centro de Entrenamiento en Gastroenterología y Endoscopía Digestiva de la Organización Mundial de Gastroenterología, con el apoyo de JICA, estamos siempre atentos a recibir a colegas jóvenes de toda Latinoamérica y colaborar con su formación. Muchas gracias.
Bueno, doctor, muchas gracias por la presentación, realmente muy buena, muy clara. Ahora vamos a ver si hay preguntas ya sea por la plataforma, por Zoom o en el auditorio. De mi parte, nada, la verdad que muy interesante la charla. Hacerle una pregunta acerca de su experiencia en cuanto a las complicaciones, ¿no? Sabiendo que si bien son procedimientos endoscópicos que tienen un seguimiento, no están exentos de complicaciones, y preguntarle si trabaja con algún equipo quirúrgico o cómo se maneja cuando surgen este tipo de complicaciones, como ser la perforación. Bueno, en primer lugar, si uno sigue un protocolo bien llevado para el manejo de estos pacientes y se toman todas las precauciones para prevenir las complicaciones que, como todos sabemos, existen, la más grave de todas, la perforación, pero no la única, porque pueden producirse hemorragias realmente importantes. El índice de complicaciones en nuestra serie, nosotros tenemos solamente en cáusticos más de 40 pacientes tratados con estenosis refractaria, en niños y en adultos. Y que yo registre, no hemos tenido más de 2 perforaciones. Y las perforaciones en las estenosis que son complejas, que están asociadas a una severa fibrosis, no se comportan de la misma manera que una perforación de un esófago, por ejemplo, dilatado por acalasia, porque existe en las estenosis complejas, me refiero sobre todo en aquellas de etiología cáustica, existe una periesofagitis muy severa, con fibrosis periesofágica también, que constituye una especie de caparazón que protege, es decir, que no determina que exista un gran daño externo de esa perforación. Entonces, con poner un stent totalmente cubierto, generalmente se controla y estos pacientes no evolucionan hacia una mediastinitis y otras complicaciones más severas. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya que tomar todas las precauciones necesarias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Acá hay alguna pregunta en el auditorio. A ver si pasamos el micrófono y si nos puede escuchar. Hola Guido, ¿cómo te va? El doctor Manuel Alfaro de Salta, un gusto verte nuevamente. Quería preguntarte hasta cuándo dilatar. La pregunta viene en son de lo siguiente: estas estenosis complejas, refractarias, hay bibliografía que refiere un máximo de 5 dilataciones en no tomar una conducta quirúrgica, otras bibliografías, otra cantidad distinta. Pero nosotros también hemos tenido experiencia similar a este caso que presentaste de entrar con 2 endoscopios y unir los cabos semidivorciados de anastomosis y dilatar más de 15 veces con una respuesta aceptable, no óptima, pero el paciente comer y demás. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo dilatar poniendo la balanza del riesgo y beneficio de las complicaciones en las estenosis refractarias? Gracias, Guido. Bueno, un gusto saludarte. No, y la pregunta yo creo que es muy buena y muy pertinente, porque si bien los protocolos mencionan la cifra que tú has dicho de 5 sesiones, esa es una propuesta ideal, pero no es real, ¿no es cierto? En estenosis refractarias lo que tenemos que conseguir o no se puede conseguir en 5 dilataciones, en 5 sesiones de tratamiento, no solamente de dilataciones, sino cuando combinamos con mitomicina, etcétera, etcétera, no se puede conseguir en una estenosis tubular larga, compleja, asociada a fibrosis, una resolución definitiva de la estenosis a largo plazo. Lo que sí tenemos que pretender conseguir son espacios de abolición de la disfagia lo más prolongados posibles.
Y en realidad, si nosotros estamos frente a un caso así complejo, con conseguir que el paciente tenga periodos de 3 a 5 meses ausentes de disfagia y por lo tanto no necesidad de una nueva sesión de tratamiento, yo creo que eso ya es bueno para el paciente. Y si el paciente en el otro extremo, a pesar de las dilataciones, a pesar de la mitomicina, a pesar de los tratamientos que hemos mencionado, inmediatamente después de cada sesión, a los 2 o 3 días, vuelve a producirse la disfagia. A la semana, o máximo 10 días, vuelve a producirse la disfagia. Bueno, son los pacientes que tienen que ir a un reemplazo esofágico. Pero tomando en cuenta que ese tipo de cirugía tiene a su vez sus propias complicaciones, ¿no es cierto? Y que puede el paciente posteriormente requerir nuevamente dilataciones o presentar fístulas que son de difícil manejo, etcétera, etcétera. Todo este complejo panorama hay que tomarlo en cuenta. Entonces, por lo tanto, en conclusión, no importa tener que dilatar con periodos cada vez más prolongados a estos pacientes y evitar una cirugía que, reitero, puede ser otro motivo de enfermedad para el paciente. Muchas gracias, Guido. Muy claro. A ver, Doc, acá hay otra pregunta. Buenos días, doctor Luis Gómez. Una consulta en cuanto a las esofagitis por cáustico, que creo que uno de los que más miedo le tiene o que más complicaciones nos trae. La primera pregunta sería, llegado al caso, somos un hospital de referencia acá en el norte y por ahí puede llegar un paciente con una ingesta de cáustico en forma con intento de suicidio, entonces son más importantes las cantidades que se ingieren y por ahí nos llega 24 horas posterior al hecho, ¿sí? Entonces la primera pregunta es si es recomendable o no una endoscopía 24 horas posterior al hecho y llegado al caso que nosotros decidimos no hacerla, ¿cuánto tiempo esperar? 14 o 21 días de reposo para hacer esa endoscopía que nos va a dar un panorama de la complicación que tiene el paciente y si de acuerdo a eso hay una estenosis importante, se plantea la dilatación precoz de la misma, digamos. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Y la pregunta también es muy interesante y desde el punto de vista práctico hay que tomar en cuenta varios aspectos. Primero que cuando hablamos de ingesta de cáusticos hay que hacer la diferenciación entre la ingesta de cáusticos de naturaleza ácida o de naturaleza alcalina. ¿No es cierto? Los ácidos generalmente, y es por eso que en la emergencia tratamos, no siempre se puede, de identificar qué tipo de cáustico ha ingerido un determinado paciente. Los agentes ácidos generalmente lesionan menos el esófago y lesionan más el estómago porque existe una duplicación de la potencialidad ácida sobre ya un pH ácido propio del estómago. Mientras que los agentes alcalinos generalmente lesionan mucho más el esófago que el estómago, porque cuando llega el agente alcalino al estómago se neutraliza con el pH ácido del estómago. Entonces, en la emergencia, lo primero que tenemos que hacer es tratar de identificar ese aspecto. El segundo aspecto que también es importante es tratar de definir si la ingesta de cáustico fue accidental o con fines suicidas. Esto también tiene relevancia sobre todo en adultos, porque cuando el adulto ingiere accidentalmente un agente cáustico, generalmente las lesiones son de menor
relevancia que cuando fuerza la deglución de un agente cáustico con fines suicidas. Este concepto no es aplicable en niños, porque los niños obviamente no tienen esa reacción de expulsión del agente cáustico inmediata por lo menos, y entonces las lesiones pueden ser mucho más severas. Otro aspecto importante es la concentración del agente cáustico, ¿no es cierto? Hay agentes cáusticos que son más o menos diluidos, y entonces pueden, si uno está en la emergencia, tiene que tratar de identificar y lograr una muestra para definir qué grado de concentración podría tener el agente ingerido. Ahora, todo esto a veces es muy difícil de realmente definir. Y cuando hablamos del hidróxido de sodio, es importante saber si ese paciente ingirió el hidróxido de sodio, la soda cáustica, en una forma líquida o una forma sólida, o sea, de cristales, que es la forma original en que se presenta este producto. Cuando ha ingerido el paciente en forma de cristales, las lesiones suelen ser muchísimo más severas, porque el cristal se adhiere a la mucosa esofágica y penetra muchísimo más en la capa muscular del esófago y pueden darse casos de perforación. Eso en cuanto a lo que tendríamos que tratar de averiguar si nosotros recibimos un paciente en la fase aguda. Continuando con la pregunta. Hay que reconocer tres fases evolutivas post-ingesta de cáusticos. La fase aguda, que dura entre 1 y 7 días. La fase subaguda, que dura desde el 8º día hasta la 3ª semana. Y la fase crónica ya de la enfermedad, que es cuando la fibrosis ya está instaurada. ¿Debemos o no debemos hacer endoscopía en la fase aguda? Debemos hacer siempre y cuando las condiciones del paciente así lo permitan y siempre y cuando el endoscopista tenga la suficiente experiencia para hacerlo. ¿Por qué debemos procurar hacer? Porque es importante en la fase aguda tratar de definir el grado de extensión de la lesión y el grado de severidad en relación a la profundidad que puede darse de las lesiones. Hay una clasificación, que es la clasificación de Webb, que define que si nosotros encontramos simplemente cambios de coloración en la mucosa esofágica que ha estado en contacto con un agente cáustico, de ese color rosado típico hacia un color blanquecino, sin presencia de erosiones, esa lesión es superficial y por lo tanto no va a evolucionar a una estenosis. Si encontramos erosiones poco sangrantes, la profundidad de la lesión compromete la submucosa y la submucosa tiene poca concentración de tejido colágeno, y si se produce en la fase crónica una estenosis, va a ser una estenosis simple, o sea, de fácil resolución. Mientras que si encontramos úlceras profundas, muy sangrantes, con coágulos y todo aquello, ya estamos frente a una lesión cáustica severa que con seguridad ha comprometido la capa muscular, y por lo tanto la capa muscular es muy rica en colágeno y por lo tanto ese paciente va a ir con seguridad a una estenosis severa. Entonces, cuando hacemos la endoscopía en la fase aguda, tenemos que pensar en todas estas posibilidades y tratar de definir extensión y profundidad de las lesiones y establecer para ese paciente un pronóstico a mediano y largo plazo.
Ese es el valor de la endoscopía en la fase aguda. Pero reitero, tiene que basarse la indicación en las condiciones agudas que tiene ese paciente en ese momento de la emergencia y en la experiencia de los operadores, porque el riesgo de perforación es alto. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Perdón, y algo que no hay que hacer, agrego, algo que no hay que hacer durante la endoscopía son lavados. Lavados porque se puede activar y diseminar el producto en otros segmentos que inicialmente no estaban comprometidos. Bien, muy claro, doctor. Muchas gracias. En el Zoom hay una pregunta de María Eugenia Villa, que pregunta por qué en el caso que presenta usted en el paciente de 12 años no se realizó un corte en el sitio de la estenosis previo a la cirugía con traslocación de colon. No se realizó un corte. No entiendo. No entiendo la pregunta. En el chat pone, pregunto si conoce la causa por la cual no se realizó antes del procedimiento de electrocorte, ¿por qué no se realizó un electrocorte en el caso de la transposición de colon, en el caso que presenta usted del chico de 12 años? Como una de las terapéuticas previa a la cirugía, me imagino que es la pregunta. Bueno, yo no conozco... No, disculpe, buen día. Buen día. Buen día. Quizá no está buena la expresión de la pregunta, pero a lo que quise referirme es porque digamos, el procedimiento que se hace para superar la estenosis, ¿no? Que se muestra a los 12 años de la ingesta del cáustico, no se realizó antes de esos 12 años. Bueno, este es un paciente del interior del país, para empezar. No, yo lo he conocido ya a los 12 años y a través de un programa de televisión, como les he mostrado. Antes de eso, este paciente, bueno, a los 6 meses de edad, de acuerdo a los datos que tenemos, fue atendido en una ciudad del interior del país y fue ahí que decidieron efectuarle un ascenso colónico, seguramente sobre la base de las condiciones terapéuticas que tenían en el lugar que fue atendido. Con seguridad que si este paciente lo hubiéramos visto inicialmente, la cirugía nosotros lo hubiéramos visto en nuestro grupo de trabajo, lo hubiéramos visto en ese momento de 12 años antes, nuestro primer planteamiento no hubiera sido de ninguna manera una transposición de colon. Me imagino que a eso va dirigida la pregunta, pero después este paciente a lo largo de sus años ha transcurrido por muchos centros, incluso fue a la Argentina, fue visto también en Chile, y en ambos lugares, ya hecha la transposición y con la fagia que tenía este paciente, le propusieron una nueva cirugía. Una cirugía demasiado compleja porque, como ustedes han visto, el segmento del esófago residual que tiene es muy pequeñito y con seguridad eso hubiera sido muy difícil realizar una nueva anastomosis para resolver el asunto sobre una zona totalmente fibrótica. Entonces, eso es lo que le puedo comentar. Gracias. Bueno, doctor, creo que podríamos estar todo el día haciendo preguntas. La verdad que para nosotros un gusto que pueda participar y brindarnos su experiencia. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo. La verdad, muchas gracias por participar, muy agradecido. Desde Salta le mandamos un saludo muy grande y ojalá podamos estar en contacto nuevamente. No, el agradecido soy yo. A mí me encanta conectarme con Argentina, con Salta. Es una ciudad que quiero mucho. Estuvimos el año pasado haciendo un programa por ahí, muy bueno.
siempre con muchos amigos y bueno, y siempre mi foco en los especialistas jóvenes de Latinoamérica. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, doctor. A sus órdenes. Adiós. Y muchas gracias por la invitación. A usted, doctor. Gracias.